Otro de los elementos que ha cambiado sustancialmente en este 2019 son las alas posteriores. ¿De qué manera? Lo primero, vamos a ver qué es lo que dice el reglamento comparado con la temporada pasada. Lo más notorio que vamos a ver es que en 2019 tendremos unas alas más anchas, hasta 50 milímetros más anchas que las de 2018. Y además vamos a tener unas alas que son más altas y que están situadas a un nivel más alto, a una altura diferente. Empezarán hasta, fijaros, hasta 50 milímetros más alta y, como vemos en esta imagen posterior, el límite entre 870 y 800 la temporada pasada. Por tanto, tenemos un diferencial de hasta 20 milímetros. ¿Por qué es importante estos 20 milímetros que van a ser más altas las alas posteriores? Lo vais a entender de seguida. Fijaros en esta ala, esta comparativa, cómo se aprecia perfectamente que la de 2019 es más ancha que la de 2018 y que además está situado, fijaros aquí, se aprecia perfectamente en una posición más elevada. Y los 20 milímetros, ¿por qué son importantes? Porque afectan al rendimiento del DRS. Fijaros en esta foto de apertura de la recta posterior de aquí de Montmeló, y es que el DRS va a cambiar. Teníamos 65 milímetros de apertura en 2018, pasamos a 85 milímetros. Esto aproximadamente se va a un 20-25% más de efecto que va a tener. Significa, por ejemplo, en Montmeló, el año pasado teníamos que el DRS podía oscilar entre 0,8-0,9 segundos de ventaja al tenerlo abierto, esa menor resistencia al avance, más velocidad en las rectas. Este año podemos subir hasta 1,1, un segundo, punto 1 de diferencia, pero además va a permitir a la FIA y a los equipos que en circuitos como Australia, que era prácticamente imposible que el DRS no actuaba, permita algunos que otros adelantamientos. También el reglamento hará que estas alas posteriores sean más largas. Lo podemos comprobar en esta comparativa del McLaren en la platina posterior. Es una ala más larga, hasta 20 milímetros más larga, y que además, al igual que sucedía en el ala posterior, no vamos a ver estas branquias, estos cortes que veíamos en 2018. Tiene que ser ciega, sin ningún tipo de apertura. Esto también beneficia o intenta evitar este outwash, que los equipos empujen el aire hacia el exterior, creando una estela más grande, que significa más turbulencia y que evita que los coches se aproximen a las curvas y por tanto hacen más difíciles los adelantamientos. Lo vemos también en el Mercedes. Esta es la 2019, esta es la de 2018, sin ningún tipo de corte. Otra cosa que va a cambiar a las alas posteriores. ¿Os acordáis? La luz central para avisar en caso de lluvia, cuando hay el limitador en el pit, cuando no se está descargando la energía eléctrica o se está en modo de ahorro combustible. Ahora tenemos esta y dos luces más que se incorporan en las platinas laterales del ala. No es un gran invento del automovilismo, ya existía, por ejemplo, en coches como Le Mans, pero que hacen ganar visibilidad. ¿Qué es? Pues simplemente esto que veis aquí, estos pequeños LEDs que se sitúan en la punta de la platina y que benefician o que posibilitan que el coche que va detrás visualice mejor situaciones de este tipo. El nuevo reglamento, decimos, nos hemos deshecho de las alas de T. Los Monkey Seats, ni hablar, siguen disponibles y algunos equipos los han montado en su monoplaza. El caso, por ejemplo, del Mercedes, doble ala de T, con platina lateral, también con un pequeño aletín entre el soporte doble, que se está haciendo muy popular esta temporada, el Alfa Romeo, con un elemento simple, el Toro Rosso, elemento simple de la T y un pequeño elemento curvado encima del escape en la zona del I100, o por ejemplo el Ferrari con este doble ala DT con la lateral cerrada. Una última cosa de la parte posterior, vamos a hablar de llantas, no de la del Ferrari que se rompió en el accidente de Vettel, de las posteriores. ¿Os acordáis del Mercedes que generó aquellas llantas con esas ondulaciones para intentar refrigerar mejor la temperatura de la goma, de la llanta y del rim para evitar sobrecalentamientos? Lo ha repetido esta temporada, pero le han salido imitadores. Ferrari, también con un concepto muy parecido al de su competidor de Mercedes, pero también un concepto que han adoptado, por ejemplo, en McLaren, pero también otros equipos que seguirán el mismo concepto, intentando ganar más superficie de refrigeración con todas estas ondulaciones, con todos estos surcos, para refrigerar mejor la llanta en la parte posterior. En definitiva, muchas novedades, quedan aún kilómetros por hacer, queda un mundo hasta Albert Park,
pero los equipos siguen trabajando en llevando novedades. Habrá más. Son sin duda el aspecto técnico que más ha dado que hablar en este principio de temporada, las alas delanteras. ¿Por qué? Pues porque ha habido un cambio de reglamento importante y los equipos han tenido que adaptarlas a esta nueva normativa 2019. Vamos a repasarla de cerca para entender qué es lo que dice la Federación Internacional respecto al ala delantera. Lo primero que nos dice, comparado con la del año pasado, es que va a ser más ancha. Este año el ala delantera va a ir alineada con el neumático delantero, por tanto va a ser 100 milímetros más ancha por cada lado, 10 centímetros que harán que el ala de 2019 tenga 2 metros comparado con el 1,80 m que tenía la temporada pasada. También va a ser una ala más alta en el volumen que les da la Federación Internacional para que puedan encabir el ala delantera, la zona de los flaps es hasta 25 milímetros más alta. También 25 milímetros más larga respecto al eje del centro de la rueda delantera. Por tanto, unos monoplazas que van a ser más largos. ¿Para qué la Federación Internacional ha hecho esta nueva normativa que hace que las alas sean más sencillas, más cerradas y más limitadas? El objetivo es que puedan adelantar. ¿Por qué? ¿Qué persiguen y cómo lo quieren conseguir? El monoplaza lo que hace, sobre todo a causa del giro de la rueda, es generar una estela, aire turbulento, que obviamente aerodinámicamente es muy perjudicial para el rendimiento del monoplaza. ¿Qué hacen los equipos? Intentar tirar toda esa estela, toda esa aire turbulenta hacia la parte exterior del monoplaza para que no afecte al rendimiento de la parte posterior. Hacer el que se llama el outwash. A través de los deflectores, a través de todos estos flujos, intentan apartarla del monoplaza. ¿Qué ha hecho la Federación Internacional? Intentar cerrarlo. ¿Por qué? Porque toda esta estela de aire turbulento que dejan en la parte posterior lo que hace es perjudicar la carga aerodinámica, los flujos aerodinámicos de los monoplazas que vienen detrás, que a través y por culpa de este aire turbulento pierden carga aerodinámica. Al perder carga aerodinámica no se pueden acercar en las curvas, sobrecalientan el neumático delantero, pierden el balance y por tanto eso hace que los adelantamientos sean muy, muy difíciles. ¿Qué intentará la Federación Internacional? Cerrar el ala delantera y el ala posterior para que esta estela sea mucho más pequeña y por tanto los monoplazas que van detrás pierdan menos carga aerodinámica y puedan estar un poco más cerca. Decíamos que las alas serán diferentes, serán más anchas, pero también serán más sencillas. Fijaros en la comparación del ala 2019 con la 2018 del Red Bull. Lo primero, lo que decíamos, una ala que es más ancha, que a simple vista vemos que hay esta diferencia que decíamos, pero también que es mucho más sencilla. Fijaros que todas estas cascadas de flaps, todos estos deflectores verticales en esta esquina están prohibidos para este 2019 y nos queda una ala mucho más sencilla, que además tiene menos divisiones y una platina cerrada. Lo vais a ver enseguida en esta comparativa. Aquí abajo el ala de 2019 de Renault. El reglamento obliga a tener completamente cerrada la platina lateral y a prohibir esto que veis aquí. Fijaros lo que hacían hasta ahora los equipos, abrir la parte posterior para hacer que el flujo saliera hacia el exterior, ese outwash que decíamos antes. Además de estar prohibido todo esto, también va a estar prohibido. Anteriormente tenían hasta 7, 8, incluso 9 divisiones de alas. En 2019 los equipos solo podrán tener 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones en el ala delantera. ¿Qué más les dice el reglamento 2019? Fijaros en esta ala de Red Bull, qué inclinación, qué ángulo de incidencia, qué pendiente, qué grado tenía tan inclinado, tan acentuado. A partir de esta temporada, como máximo, el ala delantera podrá tener hasta 15 grados de caída. Otra cosa que les prohíbe, que hace más simple estas alas 2019. El año pasado, fijaros con estas alas de Renault, en la parte inferior tenían 1, 2, 3, 4, estos deflectores, estas guías para el aire de la parte inferior, 1, 2, 3 diferentes versiones. ¿Qué les dice la Federación Internacional para esta temporada? Ni hablar, solo quiere ver como máximo hasta 2 deflectores, hacia 2 stakes, que se llama en inglés, en la parte inferior de las alas delanteras. Mucho más sencillas, mucho más cerradas, mucho más básicas. ¿Cómo lo han interpretado los equipos? Pues de forma muy diferente. Y este puede ser un punto clave. Por ejemplo, Mercedes, una interpretación mucho más clásica. Fijaros cómo
las 5 divisiones y aprovecha al máximo la platina cerrada para ir hasta la parte más superior de los flaps, un concepto muy parecido al que tiene el Red Bull. Pero ¿qué ha hecho Ferrari? Atención a lo que ha hecho Ferrari. Ha ido mucho más abajo, en la zona más exterior donde se juntan los flaps con la platina lateral, para dejar todo este volumen, toda esta sección de aquí libre, para que los flujos puedan ir a través del exterior y por tanto intentar minimizar o igualar al máximo posible el efecto que generaban en 2018. Ferrari respecto a Red Bull y a Mercedes, concepto muy diferente.